Como decía el cronista oficial de la ciudad de Linares, Juan Sánchez Caballero, no hagáis que los de Linares se levanten, porque entonces no habrá quien lo siente. Y no le faltaba razón, porque son numerosos los acontecimientos que a lo largo de su historia han movilizado a los linarenses para defender sus derechos sociales y patrimoniales. Todo ello nos ha caracterizado en el tiempo y nos ha dado fama de pueblo valiente, luchador y orgulloso de defender sus intereses. La movilización que motiva este discurso, ocurrida en 1994, está considerada como la mayor movilización de la historia de Linares y de la provincia de Jaén. El conflicto se inició a mediados de febrero con motivo de la suspensión de pagos presentada por la multinacional Suzuki, accionista mayoritario en ese momento de la empresa Santana Motor, la más emblemática de Linares y la única de Andalucía de fabricación de vehículos. Las movilizaciones de los trabajadores fueron continuas y durante los 100 días que duró el conflicto, con una reacción social de Linares y su comarca que significó el mayor grado de solidaridad jamás recibido, llegado desde todos los rincones de la geografía nacional, pasando a la historia por su importante repercusión en los medios de comunicación. Un conflicto que a su vez suscitó la intervención política en el Parlamento Europeo, el Congreso de los Diputados y el Parlamento de Andalucía, con la intervención de los ayuntamientos de Linares y de los pueblos de la comarca. Antes de entrar en el conflicto debemos conocer la estrategia mundial de Suzuki y los aspectos que originaron el mismo. Cuando Suzuki Motor y Land Rover Santana firman un contrato para la cesión de tecnología y comienza la fabricación de vehículos todoterreno en el año 1985, la estrategia de la multinacional en todos los países era la de ser socio minoritario, no llegando nunca al 50% del capital, y a cambio del riesgo financiero soportado por el socio local en cada país, Suzuki aportaba su tecnología, los componentes, su red de venta y cobraba los royalties. El año anterior al conflicto, la multinacional obtuvo 40.210 millones de yenes en beneficio, y a pesar de su rentabilidad tuvo que enfrentarse a problemas con su producción extranjera en Hungría y en España, dado que el alto valor del yen encareció la exportación de sus componentes. En el aspecto laboral, cuando Suzuki decide abandonar la producción en España, las factorías de Linares y de la Carolina estaban tuteladas por un laudo de obligado cumplimiento dictado por la Consejería de Trabajo de la Junta de Andalucía, con vigencia para los años 1993 y 95, que fue ratificado por los trabajadores y por el Consejo de Administración de Santana. Su objetivo era la consolidación y viabilidad de la empresa, garantizando una plantilla al final de su vigencia de 2.400 trabajadores. También preveía la reconversión de personal, las jubilaciones e incremento de productividad. En el aspecto accionarial, la empresa debía realizar una ampliación de capital de 8.000 millones de pesetas y una inversión de 18.000 millones. La Administración compartía el gasto de las prejubilaciones, concedía créditos sin intereses y subvenciones al máximo permitido por los incentivos regionales. Pero a los pocos meses de lo dispuesto en el laudo solo se cumplió lo que afectaba a los trabajadores, puesto que la multinacional Suzuki, lejos de llevar a efecto sus compromisos, realizó una operación financiera que acabó en la descapitalización de la empresa y en su quiebra técnica. Los datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores han descubierto el fracaso de la misma, ya que frente a los 6.215 millones de pesetas que Santana confiaba en lograr, solo alcanzó 3.638 millones, de los que el 83% fueron cubiertos por Suzuki. Los socios minoritarios no acudieron. Con este resultado pasó a ser Suzuki el accionista mayoritario de manera involuntaria, debiendo asumir el riesgo de la empresa, que antes no lo tenía, y por supuesto las pérdidas. A principios del año 1994 la situación no era buena. Suzuki había bajado la producción Linares y la había aumentado en Hungría. La plantilla estaba en expediente de regulación temporal de empleo y los representantes de los trabajadores advertían de lo que podía ocurrir, y finalmente aconteció, convirtiendo a Linares en un infierno. El inicio del conflicto se produjo con la noticia aparecida el 17 de febrero en la Gaceta de los Negocios, donde Suzuki comunicaba su voluntad de abandonar la producción de vehículos en Santana, dejando en paro a 2.700 trabajadores
y los datos eran alarmantes, porque suponían también la desaparición de las 31 empresas auxiliares de la comarca. Con la inmediatez de la noticia, los trabajadores se organizaron de forma urgente con concentraciones en la puerta de la factoría, bloqueando su acceso y realizando asambleas diarias que se prolongaron durante 100 días. Al día siguiente, Santana confirmó la noticia con la presentación de la solicitud de la suspensión de pago. Los trabajadores y la población de Linares sufrieron una conmoción al conocer el anuncio de la multinacional Suzuki. Todos comprendieron el problema que significaba el cierre de la factoría y que solo desde la unión de todas las fuerzas sociales, con la movilización y la solidaridad, podían afrontar el problema. Unas 7.000 personas se sumaron a la primera concentración de trabajadores convocada por el Comité de Empresa ante el Ayuntamiento de Linares con el lema: aunque Suzuki quiera, Santana no se cierra. El Pleno del Ayuntamiento de Linares acordó una moción exigiendo a Suzuki el cumplimiento del laudo arbitral, instando al Ministerio de Industria y a la Junta de Andalucía para que exigieran a la empresa el cumplimiento de sus obligaciones. El 19 de febrero, más de 30.000 personas en una manifestación sin precedentes protestan en Linares por la suspensión de pago y la amenaza de cierre. Los medios de comunicación recogieron la noticia. Linares sale a la calle contra el cierre de Santana. Durante la concentración, los participantes corearon el eslogan repetido durante todo el conflicto: 2.400, ni uno menos. Esa tarde, de forma inesperada, unos 200 trabajadores, en señal de protesta, cortaron la autovía A4 a su paso por Guadalajara. Y al día siguiente, en otra acción espontánea, 300 trabajadores cortaron el tráfico de trenes en la región de Linares Baeza. Ese mismo día, 5.000 mujeres piden con una cacerolada que Santana no cierre. Se manifestaron desde el Paseo de Linarejo hasta la plaza del Ayuntamiento. El 21 de febrero comenzaron las reuniones en Madrid. Por una parte se reunía la Administración Central y la Autonómica con la dirección de Santana y posteriormente el Ministerio de Industria con los sindicatos, comisiones y UGT. El objeto de las reuniones era intentar que la suspensión de pagos se pudiera superar por la empresa y no se perdieran los puestos de trabajo. Aún quedaba por celebrarse la reunión del presidente de Santana Motor con los comités de empresa previstos para el día 23 de febrero. Y en los trabajadores aún cabía la esperanza de que la situación diera un giro en positivo y se iniciara una verdadera negociación que solucionase la pérdida de empleo. El día 22 de febrero, alrededor de 4.000 estudiantes de todos los centros de enseñanza media se manifestaron por las calles de Linares. Por la tarde, 1.500 personas se concentran en las puertas del Hotel Aníbal, donde se celebra el sorteo de las partidas del 12º torneo ajedrez Ciudad de Linares, y con la colaboración del organizador Luis Rentero consiguieron que todos los jugadores participantes suscribieran con su firma un escrito de solidaridad. Con ello se logró que la noticia tuviera una repercusión a nivel internacional por los periodistas que cubrían el torneo. El día 23 de febrero, la Corporación Municipal y los alcaldes de 15 pueblos de la comarca se encierran en el salón de actos o el salón de pleno del Ayuntamiento de Linares, a la espera del resultado de la reunión del Comité de Empresa con Suzuki. Más de 2.500 personas se habían desplazado a Madrid para manifestarse por la capital mientras se celebraba la reunión, pero el resultado no fue el que se esperaba, y Suzuki condicionó la continuidad de la planta de Santana en Linares a que un nuevo accionista aportara 38.000 millones de pesetas para la aplicación de un plan de viabilidad con reducción del 60% de la plantilla. La noticia volvió a levantar los ánimos de la ciudadanía en contra de Suzuki. La guerra acababa de empezar. Los sindicatos exigían que el conflicto se tratara como un problema de Estado. La crisis de Santana no solo ponía a prueba la protesta y la lucha de un pueblo por su industria, sino que abría la polémica de la multinacional en España, constituyendo a Linares en símbolo de la lucha en todo el país. Fue al atardecer del 24 de febrero cuando se realizó la manifestación más grande en la historia de la provincia de Jaén. Los linarenses y numerosos paisanos de toda la provincia se echaron a la calle de forma multitudinaria. A la llamada del Comité de Empresa respondieron más de 80.000 personas que mostraban su protesta contra Suzuki por el cierre de Santana. El resultado sorprendió a todos los ciudadanos al ser la mayor manifestación de la historia de Linares. Los medios de comunicación destacaron que había más personas
que los 60.572 habitantes que tenía la ciudad. El 25 de febrero se manifestaron unos 5.000 escolares y los profesionales de la salud pública se concentraron en las puertas de todos los centros de salud de Linares. Por la tarde, una cadena humana de 20.000 personas rodeaba las instalaciones de la fábrica en un abrazo simbólico. Los días siguientes, caravanas de coches con 1.000 vehículos provocando retenciones en la autovía. En la carretera, en esta concentración que hubo de caravanas de coches fue entre Bailén y Jaén. Concentración de la broma en el polígono del Guadié y de nuevo los trabajadores provocan un corte en la autovía de Andalucía a la altura de Guarromán durante 2 horas. El 28 de febrero, Día de Andalucía, desde distintos pueblos de la provincia se realizaron marchas a pie hasta la Puerta de Santana, organizadas por Izquierda Unida. A 1 de marzo continuaban las movilizaciones y los trabajadores de Santana se manifestaban en Sevilla. Asistieron 7.000 personas que se dirigieron hasta la sede de la presidencia de la Junta de Andalucía. Desde Linares se desplazaron 54 autobuses con trabajadores. El 5 de marzo, el movimiento vecinal de Linares acudió a la llamada de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Andalucía, que con 12 autobuses procedentes de las 8 provincias mostraron su solidaridad junto con la Federación de Vecinos y Grises. La música no podía faltar. 600 músicos de 19 bandas de diferentes pueblos de la provincia realizaron un pasacalle dirigiéndose hasta la puerta de la fábrica, en cuyos aledaños concentraron a 15.000 personas. La coral Andrés Segovia participó con la canción Andaluces de Jaén y después sonaron los acordes de los himnos a Jaén y Linares interpretados por todas las bandas. El 8 de marzo, con motivo del Día de la Mujer Trabajadora, 25.000 mujeres pertenecientes a colectivos de toda la provincia se unieron en Linares partiendo de la Puerta de Santana hasta la plaza del Ayuntamiento. Fue señalada como la mayor movilización feminista de la historia de la provincia. Hay que decir que aparte del lazo verde y de las chaquetillas de trabajo, las mujeres de Linares también fueron un símbolo y un elemento fundamental en la lucha de Santana, no solo participando en las movilizaciones convocadas por el Comité de Empresa, sino protagonizando las suyas propias. El conflicto llegó al Parlamento Europeo, al Congreso de los Diputados y al Senado y al Parlamento de Andalucía. El ministro de Industria, Juan Manuel Eguiagaray, opinaba que a quien competía buscar una salida eran los accionistas, acreedores y trabajadores, diciendo que el Estado nunca sería accionista de la empresa, afirmando que la viabilidad de Santana no estaba garantizada. El 10 de marzo, en la sesión celebrada en el Parlamento Europeo, se aprobó una resolución sobre el anuncio de cierre de la empresa Santana. La votación a la totalidad de la resolución contó con 215 votos a favor, 1 en contra y 7 abstenciones. La resolución expresaba su solidaridad con los trabajadores y con los ciudadanos de Linares que lo apoyaban de manera ejemplar. Repudiaba la actitud de Suzuki por desatender sus compromisos y obligaciones e instaba a los responsables de Suzuki a respetar el laudo arbitral y a la Administración española a cooperar para garantizar la continuidad de Suzuki en Linares. La resolución estimaba que una intervención conjunta del Ministerio de Industria español, de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Linares contribuiría al mantenimiento de los puestos de trabajo. Unos días más tarde, el ministro Eguiagaray anunciaba en televisión que Suzuki se quedaba en Linares, pero que seguía manteniendo una reducción de plantilla del 60%. Y el 15 de marzo, en reunión del Comité de Empresa con la dirección de Suzuki en Madrid, se conoció la propuesta concreta: reducción de plantilla de 1.614 trabajadores de los 4 centros de trabajo. Linares era el centro con mayor reducción, con 1.500 despidos, pasando de 2.441 a 941 trabajadores. La reunión fue tan tensa y acalorada que casi llegan a las manos. Los trabajadores manifestaron que la propuesta debía ser rechazada y respondieron con una declaración de guerra a los japoneses y al gobierno. La respuesta ante el anuncio de la multinacional de despedir a 1.500 trabajadores no se hizo esperar, y en la madrugada del 16 de marzo 300 trabajadores saltaron los muros de la estación de Linares Baeza, al estar protegida la puerta principal por un amplio
dispositivo policial y se dirigieron a la vía principal portando una pancarta con la frase «Paremos la agresión de Suzuki y de la administración» y otra con 2.400, ni uno menos. El corte de trenes se mantuvo desde las 1:30 de la madrugada hasta las 9:45 horas de la mañana, momento en el que dos miembros del comité de empresa, junto con dos concejales del Ayuntamiento de Linares, negociaban por teléfono con el gobernador civil el fin pacífico de la protesta. Los intentos de llegar a un acuerdo acabaron cuando la policía antidisturbios, después de avisar varias veces, pues cargó contra los manifestantes. Los efectivos policiales dispersaron a los concentrados disparando desde muy cerca pelotas de goma, perdiendo uno de ellos, Norberto Prado Sala, de 46 años, miembro del pleno derecho también del CEP, el ojo izquierdo, al ser alcanzado de lleno, resultando además 40 heridos. Las televisiones de ámbito nacional e internacional emitieron las imágenes de la actuación policial que fueron vistas hasta en Japón. El comité de empresa, en un comunicado, pidió la dimisión del gobernador civil de Jaén, decisión a la que se sumó la población con una concentración de indignación, seguida por más de 40.000 personas en la plaza del Ayuntamiento. El Pleno Municipal de Linares también aprobó por unanimidad una moción pidiendo la dimisión del gobernador. La petición tuvo continuidad cuando al día siguiente unos 3.000 trabajadores se desplazaron a la sede del gobierno civil en Jaén, donde finalmente los incidentes que acontecieron tuvieron una salida más airosa de lo que parecía que acabaría en otra carga policial. Linares era una olla a presión a punto de explotar, el principio de una situación tremendamente grave y la historia más lamentable acontecida en los últimos años en esta ciudad. Los trabajadores seguían manifestando su protesta. El día 22 de marzo, Linares y toda la comarca expresaron de forma inequívoca su apoyo y solidaridad con la jornada de huelga general, que fue seguida al 100% por los linarenses y prácticamente en los 20 municipios que se sumaron voluntariamente a la protesta contra Suzuki. El diario Ideal recogía en titulares el rotundo éxito del paro en la comarca de Linares, con 20 localidades volcadas en apoyo de Santana. Su editorial opinaba que no se habían conocido huelgas generales en la zona con un seguimiento tan rotundo. En Linares, alrededor de 25.000 personas se concentraron al mediodía en la plaza del Ayuntamiento exigiendo a Suzuki la presentación de un plan industrial para Santana y exigiendo a la Junta de Andalucía y al Gobierno español que no aceptaran el expediente de extinción de los contratos. Diario Jaén titulaba «La huelga refuerza el pulso por Santana» en su editorial, reflejando que había sido una huelga general distinta porque no se tuvo que informar de nada, ya que existía una conciencia general del problema. El resultado de la huelga general comarcal recondujo el conflicto hacia una posible negociación que parecía vislumbrarse. La proximidad de la Semana Santa apuntaba a una relativa tranquilidad, pero esa tranquilidad no llegó porque 100 trabajadores volvieron a cortar el tráfico ferroviario una vez más en la estación de Linares Baeza sin que se registraran incidentes ni actuaran las fuerzas antidisturbios. El 28 de marzo se celebró una reunión en Sevilla tripartita con participación del consejero de Trabajo, de Santana Motor, Comité de Empresa y representaciones de los sindicatos, comisiones y UPT. La dirección japonesa insistió para que se desbloqueara la salida de coches de la factoría de Linares. Los representantes rechazaban el desbloqueo mientras no hubiera una salida negociada. El único planteamiento novedoso fue el compromiso de la empresa de presentar un plan industrial. Unas 9.000 personas realizan una cadena humana a lo largo de la autovía en Guarromán, aprovechando la afluencia de turismo a Andalucía por el puente de Semana Santa. Casi 2 horas se mantuvo la cadena humana, siendo visualizada por los viajeros que aplaudían a su paso, pero unos 50 trabajadores, desoyendo al comité de empresa, cortaron el tráfico, provocando retenciones hasta 20 kilómetros, propiciando la intervención de la fuerza antidisturbios, aunque en esta ocasión sin heridos ni detenidos. El comité de empresa lamentó la situación provocada y suspendió una segunda cadena humana para la operación de regreso, tratando de evitar los incidentes. 50 días habían pasado desde el inicio de la crisis y la economía de Linares se empezaba a notar por las graves repercusiones derivadas del posible cierre de la empresa Santana. El comercio fue la primera actividad en notar la recesión económica. Según estimaciones de la Cámara de Comercio de Linares, desde que comenzó el conflicto habían caído sus ventas en un 60%. En la venta de pisos y automóviles el retroceso se situaba cercano al 100%.
El calzado había descendido en sus ventas hasta el 75%. Los bancos y las cajas de ahorros denegaban préstamos y créditos ante la incertidumbre que se vivía en la ciudad. La Cámara de Comercio aseguraba a los medios de comunicación que Linares no puede resistir esta situación. Con este panorama local, la protesta se desplaza a Sevilla el 8 de abril, convirtiéndose por segunda vez en el escenario de la lucha, ya que unas 15.000 personas se manifestaban en la capital andaluza con dos objetivos. Por un lado, seguir reivindicando soluciones al problema que duraba ya casi 2 meses, y por otro, participar en un festival de solidaridad organizado por el linarense Manuel Viola, con la colaboración de Luis Pulpón y Juan Luis Calceteiro. Más de 30 artistas, pues entre ellos José Manuel Soto, cantores de Hispali, amigos de Gine, en fin, 30 artistas se volcaron para recoger fondos que luego se utilizaron para las marchas. El 10 de abril, numerosos trabajadores acudieron a Granada para llevar la protesta ante el 7º Congreso Regional del PSOE. El viaje fue un viaje accidentado, soportando cacheos, registros y retrasos por la fuerza antidisturbios. Los ánimos estaban crispados, los nervios tensos y se preveía una jornada caliente y conflictiva. La movilización se completó con la presencia de trabajadores de la empresa Santa Bárbara y otras empresas andaluzas en crisis. Los policías tenían orden de no dejar acercarse a los trabajadores a menos de 300 metros del Palacio de Congreso y aguantaron más de 3 horas el lanzamiento de piedras y otros objetos hasta que cargaron contundentemente contra los manifestantes, organizándose a continuación una batalla campal. El Congreso se desarrolló ajeno a lo que acontecía en el exterior, aprobando una moción de apoyo a las empresas en crisis. En la segunda reunión tripartita, la dirección de Santana presentó en Sevilla un plan de viabilidad, ante el cual el comité de empresa mostró su disconformidad, ya que no aportaba ningún cambio de criterio y mantenía la reducción de plantilla. Ese mismo día, trabajadores se habían encerrado en el Ayuntamiento de Linares pidiendo la dimisión del alcalde. Un grupo de mujeres se encerraron en las instalaciones de la agencia tributaria. El resultado de la reunión de Sevilla sin soluciones sobre los despidos hizo que los nervios se dispararan. Con la llegada de la noche, unas 300 personas, la mayoría jóvenes, aprovechando la salida de las mujeres del encierro en la agencia tributaria, lanzaron piedras y botellas contra los cristales del edificio y quemaron neumáticos en la puerta principal de Hacienda. La plaza del Ayuntamiento se había convertido en el mayor marco de violencia desatado en Linares desde el inicio del conflicto, interviniendo nuevamente la fuerza antidisturbios, cargando con botes de humo y pelotas de goma. Las calles cercanas fueron el lugar de los enfrentamientos. Hubo 21 detenidos, la mayoría jóvenes, y 7 heridos. El comité de empresa lanzó un comunicado al día siguiente desvinculándose de los hechos que habían ocurrido. La tercera reunión tripartita se celebró a los pocos días y Suzuki seguía manteniendo los despidos y los trabajadores mantenían el bloqueo de las puertas de Santana. El día 16 de abril, después de una calma tensa que envolvió la ciudad, desde la puerta principal de Santana Motor se iniciaron las marchas a pie de 250 trabajadores con el lema Santana en marcha, con destino a Sevilla y Madrid, con una duración de 12 y 14 días respectivamente, recorriendo 250 kilómetros hasta Sevilla y 300 hasta Madrid. Los sindicatos, comisiones y UGT habían organizado todo el desarrollo de las diferentes etapas, con la colaboración de los ayuntamientos donde finalizaban cada etapa. A los pocos días, llevando las marchas varias etapas recorridas, las reuniones seguían sin dar el resultado esperado, pasando otra página en la agonía que sufrían los trabajadores. Suzuki firmó el acta final del periodo de consulta sin llegar a ningún tipo de acuerdo ni negociación e insistiendo que era inevitable la reducción de los 1.500 puestos de trabajo. Los representantes de los trabajadores contrarrestaban los argumentos de la empresa con su informe que trataba de convencer a la Junta de Andalucía sobre la necesidad de rechazar el expediente que se tramitaría en 30 días. La situación era tan compleja que el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, al ser preguntado en los desayunos de Radio Nacional, aseguraba: estoy obsesionado con los temas de Linares y mi compromiso es que Santana continúe fabricando y estoy con los trabajadores para buscar las soluciones que garanticen su continuidad. Mientras tanto, los cortes de tráfico en la autovía y en la estación de Linares Baeza continuaban realizándose ininterrumpidamente. Igual pasaba con las concentraciones. Todo ello coincidiendo también con la campaña electoral para las elecciones autonómicas.
En una de sus intervenciones, Gaspar Zarría anunciaba que a mediados de mayo se llegaría a una solución que permitiría mantener abierta la factoría de Santana para que continuara fabricando coches. Miembros del comité de empresa desconfiaban de las declaraciones, calificándolas de electoralistas. Pero a pocos días el gobierno andaluz confirmó las promesas electorales declaradas por Gaspar Zarría, afirmando la presentación en el mes de mayo de un plan de empleo para la comarca de Linares. Después de 12 días y 250 kilómetros recorridos, la marcha llegó a Sevilla, donde fue recibida por 5.000 personas, entre ellos unos 2.000 linarenses que se desplazaron en 30 autobuses. Los sindicatos, comisiones y UGT se entrevistaron con el presidente de la Junta de Andalucía, que seguía insistiendo en garantizar la continuidad de Santana. La marcha con destino a Madrid llegó a la capital de España el 29, después de recorrer 300 kilómetros. Fue recibida por los secretarios del METAR, de Comisión y UGT, y miles de trabajadores del cinturón industrial que exigían un giro en la política industrial. El himno de Andalucía sonó en Madrid durante el recorrido hasta la sede del Ministerio de Industria, que era el final de la marcha. El día de antes, el comité de empresa había dado una rueda de prensa en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, invitado por un grupo de artistas que venían apoyando en prensa la lucha de Santana, entre ellos los linarenses Fanny Rubio y Andrés Soler, que durante todo el conflicto buscaron el apoyo de otros artistas, con la colaboración de otros linarenses residentes en Madrid. Como veréis, pues desde Antonio Gala, Rafael Alberti, todos estos comunicados aparecieron en prensa y hubo un apoyo importantísimo de los artistas en todos los periódicos. El día 3 de mayo finalizó el expediente de regulación de empleo temporal y los trabajadores volvieron a sus puestos de trabajo, pero sin tener una actividad concreta y con una producción casi inexistente. Pero la incógnita sobre la resolución del expediente de extinción de contratos para 1.500 trabajadores seguía pesando tras no alcanzarse ningún consenso con el comité de empresa sobre el plan de viabilidad de la factoría. Las posturas eran irreconciliables. El día 11 de mayo, el viceconsejero de Trabajo, Ramón Marrero, volvía a reunirse con los sindicatos y el presidente del comité de empresa, al objeto de tratar las propuestas de medidas no traumáticas que la Junta de Andalucía iba a proponer ante la Dirección General de Trabajo, que consistían en lo siguiente: autorizar a la empresa Santana Motor a extinguir los contratos de trabajo con efecto del día 1 de junio de 1994 de 544 trabajadores mayores de 50 años a través de un plan de jubilación anticipado. Santana Motor quedaba autorizada para extinguir las relaciones laborales de aquellos trabajadores que solicitaran voluntariamente la baja en la empresa. Autorizaba a Santana a suspender temporalmente las relaciones laborales de un número de trabajadores tal que, unido a los que se le concediera la baja voluntaria, se alcanzara un máximo de 356. La suspensión temporal se extendería desde un año, desde el 1 de junio de 1994 hasta el 1 de junio de 1995. Los representantes sindicales expresaron su más enérgico rechazo a las medidas que se iban a presentar ante la Dirección General de Trabajo para su aprobación por carecer de garantías para la viabilidad de la empresa y no contener un plan industrial ni un plan financiero. Ramón Marrero intentó convencer a los sindicatos para que apoyaran la propuesta de resolución. Perdón, ya me queda poco, no pensé mucho. Pero sobre el comité de empresa pesaba la defensa a ultranza de los 2.400 ni uno menos, plantilla acordada en el laudo arbitral y objetivo defendido en todas las movilizaciones. Además, el apoyo recibido en los días que duraba el conflicto no les permitía aceptar los despidos sin tener una garantía de futuro para la factoría. Suzuki seguía manteniendo los 1.500 despidos, a pesar de la propuesta de la Junta de Andalucía. La Consejería de Trabajo tenía la responsabilidad de rechazar el expediente o aceptarlo con las modificaciones que considerara oportunas, pero salir a la opinión pública con 900 excedentes y sin el apoyo de los sindicatos no le beneficiaba en absoluto, máxime en plena campaña electoral. Por ese motivo trataba de que fuese aceptada su propuesta. El bloqueo de la fábrica y la inactividad dentro de la misma se mantenía a la espera de la resolución de forma oficial del expediente, con la esperanza de que fuera rechazado por la Dirección General de Trabajo.
Los trabajadores celebraron una asamblea general en el Polideportivo Julián Jiménez y en ella dijeron no a la Junta de Andalucía y a la reducción de los puestos de trabajo, apoyando la decisión de los sindicatos y del comité de empresa. El comité de empresa tenía claro que la mayoría de sus representados rechazaban la propuesta de resolución de la Junta y que habría que esperar que desde Madrid se ratificara o se rechazara por la Dirección General de Trabajo, ya que la propuesta era apoyada solo por el PSOE. El resto de partidos con representación en el Parlamento andaluz, Partido Popular, Izquierda Unida, Partido Andalucista, se sumaban al rechazo de los sindicatos y del comité de empresa y no dudaban en utilizarlo políticamente para restar votos al PSOE en la campaña electoral. El 18 de mayo, Suzuki alcanzó un acuerdo con la Junta de Andalucía sobre Santana Motor al margen de los sindicatos y del comité de empresa. La multinacional rebajó su petición, la petición de despido, aceptando la propuesta de la Consejería de Empleo. El 19 de mayo, la Junta de Andalucía presentó su conocida propuesta en la Dirección General de Trabajo, saliendo a continuación a los medios de comunicación dando a conocer la noticia. Y el 25 de mayo, la Dirección General de Trabajo confirmaba los 900 trabajadores excedentes en la factoría de Linares y la Carolina, ratificando sin modificación alguna la resolución dictada días atrás por la Junta de Andalucía y sin contemplar despidos en Madrid y en Manzanares, solo en Linares y la Carolina. La aplicación inmediata de la resolución y la firma de un anticipo de 1.600 millones de pesetas entregado por la Junta de Andalucía a Santana, más otro por valor de 1.800 millones destinado a comprar componentes para la puesta en marcha de la fábrica, así como la confirmación del inicio de la producción a partir del 13 de junio, hizo que el comité de empresa, ante la nueva situación, acordara por unanimidad el desbloqueo de las puertas de la fábrica, permitiendo la salida de vehículos. La decisión la calificaban como un gesto de buena voluntad para tratar de normalizar la actividad. El día 1 de junio acababa el plazo para que los mayores de 50 años optaran por acogerse al plan de prejubilaciones o a la indemnización legal que le pudiera corresponder por despido. En total fueron 544 trabajadores los que extinguieron su contrato de trabajo mediante el plan de prejubilación y 148 lo hicieron por bajas incentivadas, que al ser descontados de la cantidad de 356, que era el máximo permitido, que estipulaba la resolución, dio como resultado que 208 trabajadores la dirección los designó para estar un año en expediente temporal. Finalmente luego todos se incorporaron esos 208 y quedaron 692 despidos no traumáticos. A finales de julio, la Junta de Andalucía nombraba a un nuevo consejero delegado, Ricardo Ibarreche Bardo, que procedente de la dirección de SEA se incorporaba a Santana para normalizar la actividad productiva de la factoría. Lo primero que hizo fue reunirse con el comité de empresa para iniciar una nueva etapa y solucionar todos los problemas de la empresa. En el año 1994 se finalizó con la noticia del levantamiento de la suspensión de pago y la posible participación de la Junta de Andalucía en la gestión y la financiación de la empresa. Tras la aprobación del convenio de acreedores, se ponía fin a la suspensión de pago, iniciándose una etapa de normalidad productiva. En los primeros meses de 1995 se conoció el acuerdo de asistencia técnica alcanzado por la Junta de Andalucía con Suzuki para fabricar durante 5 años una producción mínima de 25.000 vehículos de los modelos Vitara y Samurai. Finalmente, la Junta de Andalucía se hacía propietaria de Santana Motor, consiguiéndose la reivindicación mantenida por los sindicatos y el comité de empresa durante todo el conflicto. El INFA tendría a partir de ese momento la totalidad de las acciones propiedad de Suzuki, cediendo a los japoneses la dirección de Santana Motor, cediendo a los japoneses a la Junta de Andalucía la empresa Santana Motor y la mayoría de la acciones. Voy a concluir. La lucha de los trabajadores y la solidaridad recibida convirtió a Linares en el símbolo de la defensa de los puestos de trabajo, marcando un hito en la historia de la ciudad. Sin esa unidad de acción jamás se hubiera podido conseguir que la Junta de Andalucía se implicase en el futuro de la empresa y que las pretensiones iniciales de Suzuki fueran rebajadas hasta la medida acordada en la resolución. Fueron todos los sectores sociales de la ciudad y la comarca los que se movilizaron para apoyar a los trabajadores de Santana,
consiguiéndose el mantenimiento de la empresa, los puestos de trabajo y quizás lo más importante, la industria en Linares y la comarca. La ciudadanía demostró una gran capacidad de movilización, que fue esencial para la resolución del conflicto. Será muy difícil que se pueda volver a repetir un cúmulo de tantos acontecimientos y de tanta solidaridad concentrado en una lucha de 100 días, algo que ha quedado en la memoria histórica y para las próximas generaciones como una lección en la unidad de acción y en defensa del empleo. Y para terminar, se puede afirmar que por muchos años que pasen, nunca se podrá devolver al pueblo de Linares y a la comarca toda la solidaridad recibida. Muchas gracias.